Lere Lere, estamos muy contentas de presentarles una nueva producción de cine ecuatoriano. Se trata de Sansón, una obra que aborda una temática interesante y de coyuntura, como es la prisión, el encierro y la libertad, tanto física como emocional. Esta obra está dirigida y escrita por Pavel Quevedo Yauri, producida por Lucía Romero, y en el papel protagónico tenemos a Wolframio Sinue. Bienvenidos a Lere Lere, Pavel y Wolframio, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Un gustazo, gracias a todas ustedes que nos está observando, nos está acompañando. Un placer para nosotros quienes este universo Sansón estar ahora con ustedes. Gracias. Qué chévere que estén con nosotros. Iniciamos con Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos quienes ya están conectados con la transmisión de Lere Lere como cada domingo y por supuesto a nuestros invitados especiales, Pavel y Wolframio. Muchísimo gusto y muchísimo placer tenerles esta noche. Vamos a hablar un poco de su trayectoria para que la gente que todavía no conoce mucho de ella pueda saber también un poquito más, sobre todo ahora que se viene esta nueva producción ecuatoriana con Sansón. Vamos a comenzar con Pavel Quevedo Yauri, como dijo ya Ceci, a través de un recorrido pequeño por su carrera. Él es un director, productor, escritor ecuatoriano que debutó en el 2014 en el documental La Tola Box, ganando el premio Colibrí al mejor diseño sonoro y que fuera presentado también en los principales cines del Ecuador, además de festivales de cine internacional. Su primer largometraje de ficción, Sansón, ha sido reconocida ya internacionalmente, pese a que todavía no se ha terminado. Pavel también estudió en la Escuela Nacional de Cine de Argentina y Cine Documental de la Universidad Popular de las Madres de la Plaza de Mayo. Es un instructor de cine y escritura de guión y es el creador y director de Cosmonautala, un espacio de comunicación para hablar de cine. Bienvenido, cuéntanos por favor un poco acerca de tus inicios, cómo inicia esta pasión por este gran arte. Bueno, buenas noches nuevamente y a toda la gente que nos está mirando también un saludo. Bueno, a ver, para contarles un poquito de cómo empecé en el cine, la verdad fue, yo tuve desde pequeño como un interés muy grande por la literatura y la música, porque como que en mi casa había siempre acceso a muchos libros. Mi mamá tenía una biblioteca súper grande y muy completa, y toda mi familia de parte de madre es como que eso, como muy... Hay artistas ahí, hay ceramistas, hay gestores culturales, etcétera. Entonces tuve como ese acercamiento al arte desde pequeño y, y empecé como a estudiar literatura y música también. Estudiaba piano y guitarra y así música en general. Y ya me gustaba el cine, pero me parecía algo un poco inalcanzable, les debo decir, porque se veía como que el cine tenía una estructura y una cosa, un funcionamiento muy grande, y en ese tiempo, o sea, se filmaba todavía bastante en fílmico cuando yo empezaba a estudiar, a querer estudiar. Entonces se filmaba todavía bastante en fílmico y eran unos presupuestos altísimos, entonces era como una locura. O sea, para mí era como una montaña ahí medio enorme que me parecía difícil, ¿no? Entonces viajé después, ya estudié un poquito en la Universidad Central, estudié filosofía y letras, y después viajé para Argentina, tuve la suerte de poder viajar para allá, y ahí como que me inscribí un poco en la Escuela de Literatura de la Universidad de Buenos Aires, y también en una escuela de cine, que era como privada, para hacer un cursito sobre escritura de guión. Y ya fui descubriendo que había como escuelas públicas de cine, cosa que aquí no pasaba. Entonces yo como que no sabía ni siquiera mucho que esa existencia, esa posibilidad, ¿no? Entonces había la escuela pública de cine y que tiene como un ingreso, das unos exámenes así y y entras, eres aceptado o no. Entonces fui aceptado y ahí fue que
que empecé como ya directamente ya a hacer cine, ¿no? Como a meterme en el mundo del cine, así como a ver muchas películas. En Buenos Aires es hermoso porque es una ciudad muy cinéfila, hay mucho cine independiente de todos los tipos y colores, y hay mucha literatura sobre cine, hay mucha... aparte de la universidad, que era como gente que estaba como haciendo cine permanentemente, también está toda la formación extrauniversitaria que es la ciudad en sí misma, ¿no? Como los cines, las librerías, la gente que es súper cinéfila. Entonces ahí me empecé a entrar ya en el universo del cine y a hacer mis primeros cortitos y trabajitos así como universitarios y así, ¿no? Entonces sí, un poco hasta ahí. No sé si después ya empecé a desarrollar mi primer proyecto, que es la Tola Box, justamente, que ese proyecto lo empecé a desarrollar justamente en Argentina, que quería contar una historia de boxeo, y justo vine como de vacaciones acá a Quito, y ahí me conecté con el gimnasio de la Tola y decidí que ahí quería hacer una película, como que me pareció que ahí había algo hermoso que contar. Entonces me vine para Quito, ya escribí el proyecto y empecé como a desarrollarlo, y ganamos ahí un premio del Consejo Nacional de Cine, que era en ese tiempo, para producir la película, y ahí pudimos con eso empezar como a desarrollar la peli, ya a filmar y todo eso, ¿no? Entonces, sí, un poquito así fue como brevemente los inicios. Qué chévere, súper interesante. Y obviamente podemos pasarnos muchísimo tiempo hablando sobre tu larga trayectoria también, como es también la trayectoria así de larga de nuestro invitado especial, uno de nuestros invitados especiales, Wolframio. Vamos a introducir tu carrera con Claudia. Claro, gracias. Mil gracias. Carl, perdón. Sí, que Claudia, sí, estás con tu micrófono apagado. Bienvenidos, Pavel y Wolframio. Un gusto enorme tenerles con nosotros. Realmente es una maravilla contar con un talento como el de ustedes. Sí, les quiero presentar a Wolframio Sinue, que es un actor que tiene una trascendencia ya de unos 30 años, ¿verdad? En todo esto de la actuación, pero tú iniciaste ya con la música. Yo te estuve investigando y tú iniciaste con la música desde tus 17 años, ¿verdad? Mucho más antes, en realidad. De ahí trascendiste. Empecé a los 9 años con la música. Del teatro. Luego te fuiste al tema del teatro un poco, viajaste, regresaste, estudiaste actuación y también, tuviste ya papeles en producciones importantes como son La Tigra, La Huaca, Los Amburimas, Pasado y Confeso. También estuve viendo que tuviste una actuación también en Pasos de Baile, ya con actores como John Malkovich. Cuéntanos un poco, o sea, realmente has tenido ya te has codeado con los Hollywoods. Cuéntanos un poco sobre eso. También queremos conocerte toda esa trayectoria que has tenido tan interesante. Con mucho gusto, gracias. Bueno, sí he tenido un recorrido bien grande. Empecé desde muy niño en relación al arte. Vengo de una familia de artistas, músicos, escritores, poetas. Mi madre poeta. Mi padre a los 9 años me enseñó a tocar guitarra y a los 12 años entré al conservatorio de música y empecé a indagar. Sin embargo, cuando terminé el colegio es cuando yo me confronto, porque ya había armado mi grupo de música, ya tocaba en la orquesta del Conservatorio Nacional, y sin embargo... El grupo Pacari. Con el grupo Pacari, un grupo que formé en el colegio, sí, en el Colegio Americano de Quito. Y pues cuando salgo del colegio, yo me doy cuenta que tenía dificultades el momento de expresarme, el momento de que tocábamos y me tocaba anunciar una siguiente canción. Cuando hacíamos las presentaciones, temblaba en el micrófono. Yo no pensaba ser actor, nunca había pensado. Era como lo que dice Pavel, ¿no? Dices tú, que era como algo que no se me pasó por la cabeza siquiera. Sin embargo,
termino el colegio y me meto a la Universidad Central. Había unos cursos de introducción en la escuela de teatro y digo, quizás esto me va a ayudar para volverme un poco más expresivo y soltarme, porque me agarraba el pánico escénico. Y fue interesante porque de hecho sí me ayudó un montón. Ahí yo terminé ese curso y enseguida cogí mi mochila, mi guitarra y me fui por Sudamérica viajando muchos meses en calidad de mochilero, así bien hippie, joven, con un montón de sueños, con unas necesidades de encontrarme. Y eso hizo que yo de alguna manera como que me enfrente al mundo de otra forma, empiece a palpar las realidades de los distintos lugares por donde iba, ¿no? Viajé por Sudamérica y darme cuenta me hizo como aterrizar, digamos, qué está pasando en el mundo. Y cuando regreso a Ecuador, me invitan a que componga música para obras de teatro. Y así es como yo ingreso al mundo de la actuación, donde como parte del entrenamiento en este caminar de la creación escénica, empiezo a darme cuenta de qué va esto de ser actor. Y me encanta. Y digo, wow, esto ha sido mucho más fascinante. Nunca me había permitido verlo así. Y es que ahí empiezo a estudiar, empiezo a hacer talleres por aquí, por allá. En aquel entonces, cuando empiezo, ¿no? Más o menos debe haber sido año 83, 84, cuando empiezo a estudiar teatro, porque yo ya había tenido el acercamiento cuando tenía 19 años, y había un hombre muy importante aquí que hizo muchas cosas y que, aprovechando que estamos conectados en Cuenca, yo quiero agradecerle a Panchito Aguirre, ¿no? Tal vez deben haber escuchado Pancho Aguirre padre, ¿no? Porque Pancho Aguirre hijo, mi gran amigo también, que ojalá esté viendo el programa. Mucho respeto hacia él con su trabajo como actor. Pancho Aguirre padre, él manejaba el departamento de difusión cultural del Banco Central en aquel entonces, y él abrió unos espacios increíbles para muchos jóvenes que no teníamos opciones de formarnos como artistas, digamos, de manera oficial, ¿no? Había una escuela de teatro, pero, digamos, estaba comenzando, pero él abrió otras opciones diferentes, alternativas. Había gente que estudiaba escultura, música, y yo me metí a los talleres que él abrió con maestros que traía de distintos lados, extranjeros, de Europa, y llegaron en todo lo que es el trabajo escénico, actoral. Y ahí es que yo empiezo a descubrir este mundo y me siento identificado, aunque no pensé nunca ser actor. Ver las películas era como tan lejano. Cuando empiezo a estudiar, algún rato me pregunto y digo, yo podría estar ahí, sí, ¿por qué no? Pero era como no sabía cómo iba a llegar. Y lo primero que recibo y me llegan a mí, porque me empiezan a conocer en el teatro, es una invitación para la película de La Tigra. Entonces fue mi primera producción que yo hice. Y de ahí vino una serie de producciones en las cuales me invitaron. Trabajé mucho en la televisión un tiempo, en Pasado y Confeso, que hice varios capítulos que la gente hasta ahora me reconoce a veces en la calle. La Zona Oscura, ¿no? Donde yo hice un papel también que la gente no siempre se acuerda, Cantuña, una versión moderna de Cantuña. Hice Archivo Secreto, Historias Personales, y con Ecuavisa se hizo esta producción de Los Angurimas, que fue una serie de 8 capítulos que luego se hizo película, y ahí hago un papel que fue una experiencia realmente importante, ¿no? Trabajamos realmente a un nivel así muy bonito, donde se generaron mucha gente, salió de ahí también haciendo, ya dedicados a querer ser actores profesionales. Y yo a partir de ahí también como que me enfoqué más en mi trabajo, y luego fui invitado a producciones internacionales que llegaron al país. Estuvo Proof of Life, que vino Meg Ryan, Russell Crowe, ¿no? Taylor Hackford, el director.
tuve la oportunidad de hacer y de acercarme a lo que es una producción de Hollywood, así muy loco, realmente tenía un nivel que uno no se imaginaba. Pero fue interesante para mí como actor ver eso y ver el trabajo y el nivel de exigencia y de profesionalismo y cómo me trataban, cómo nos trataban a todos los actores, a la gente del crew. Fue un aprendizaje importante. 2 años después viene John Malkovich con su producción en la que actuaba Javier Bardem y él me da un papel. Yo hago una escena muy bonita acá, él, viendo mi trabajo le encantó, él es actor, John Malkovich, se enganchó conmigo y él dijo, oye, ¿te puedo agregar líneas para tu escena? Le dije, claro que sí, ¿no? Y era en inglés todo, y yo hacía el papel de un director de un grupo de teatro, le estábamos montando la obra La Madre, y llegan los militares y nos vamos, y nos van llevando y desaparecemos. Todo esto ocurre dentro de un contexto que en aquel entonces se vivía bastante y que yo lo pude vivir personalmente cuando fui a Perú sobre el Sendero Luminoso. Esa experiencia trascendió porque en un momento dado él me llama y decide rehacer una secuencia donde ya la había filmado entre Javier Bardem y otro actor español, y decide hacerla conmigo, rehacer la secuencia conmigo. Entonces para los españoles era como una locura, ¿no? Sacar a un actor catalán para meter a un actor latinoamericano y además un actor ecuatoriano. Era como, acá no hay actores, era una sensación así. Sin embargo, eso para mí marcó mucho en mi carrera porque era un reconocimiento para haber llegado a trabajar con John Malkovich. Fue importante, él me lo dijo, o sea, él vio algo en mí que por eso me dio ese papel, y a partir de ahí yo tomé otra dirección, empecé a volverme mucho más estricto con mi trabajo actoral, a enfrentarme y asumirme de esa manera, y fui invitado luego a hacer teatro, también he hecho paralelamente teatro, y hasta que con el tiempo, bueno, los años pasan, muchas cosas, siempre estaba haciendo cosas con producciones también internacionales, pero lo último que hice fue La Reina de Indias y El Conquistador con Caracol Televisión en el 2018, una serie que todavía se la estaba pasando en Netflix. Sin embargo, ya desde el 2015 conozco a Pavel y él me invita a ser parte de esta gran experiencia, este gran viaje, esta propuesta tan profunda e interesante para mí como actor, el asumir el papel de Baldomero, que es a quien yo encarno en esta producción que está por venir desde el 28 de mayo. Y por supuesto, estamos súper emocionados ya por el 28 de mayo, ¿no? Para el estreno nacional de la película Sansón. Y pues súper interesante tu trayectoria, obviamente un honor, ¿no? Haber compartido con gentes de la talla de John Malkovich, de Russell Crowe y bueno, y todo el cast y crew de esas producciones, ¿no? Pero súper interesante. Igual, pues, obviamente nosotros los que, las personas que crecimos en la época de 80s y 90s, nos acordamos cuando no había Netflix, no había mucho cable, veíamos Los Angurimas, Casado y Confeso, y claro, la imagen está ahí y pues es un honor también por eso tenerte aquí. Continuamos, vamos a dar el paso a María Esperanza. Les queremos también comunicar que después de esta intervención pues vamos a mostrarles una sinopsis o el tráiler, perdón, de Sansón. María Esperanza. Sí, buenas noches. Igualmente me encanta, creo que repasé por la mente todas las producciones que ibas nombrando, todas de ellas las vi, fascinada igual, siempre siguiendo la carrera a través de estas producciones, ¿no? Y yo creo que vamos a pasar en este momento el tráiler porque queremos ya entrar en materia. Quisiera que la gente vea un poco de lo que se trata la película, pues, y después conversar con ustedes acerca de esta parte. Y antes de que Chris nos ayude pasando el tráiler, quiero saludar a todas las personas que se están conectando. Estamos con 2 maravillosas personas profesionales del cine ecuatoriano, pues, que vale la pena conocer. Así que
nada, Christopher, por favor, ayúdanos y pasemos el tráiler. Sorpresa, brother. Qué gusto verte. ¿Por qué estuviste preso? Con ustedes, Amelia, la condesa del ritmo. Te presento a Baldomero. Hola, Baldomero. Baldomero, boxeador, ¿no? No sé. No debería hablar de esto. ¿Pero qué hiciste? Disimular el temor. Sabes que me hace pensar un poco como cuando canto. Muchas veces tengo que hacer tanto esfuerzo para que la gente me escuche. Y se vuelve como una lucha. No, ¿qué te pasa? Concéntrate, por favor. La pelea está pactada a 6 rounds. Esta pena mía no tiene importancia. ¿Quieren pelear? ¡Ah! ¡Eso es lo que quieren! ¡Ah! De una melodía. Por tu inmensa ternura, te pido, lávame en lo profundo toda mi culpa. Que no tiene ninguna importancia. Bueno, acabamos de ver este tráiler completamente interesante. La película está lindísima y queremos conversar también acerca de, justamente con Pavel. Quiero preguntarle, ¿hay alguna relación del nombre con la historia bíblica de Sansón y Dalila? ¿O cómo se eligió este nombre? ¿Qué pasó? No tiene nada que ver con la leyenda, con el mito de Sansón. El nombre fue una cosa un poco extraña porque cuando empecé a escribir el proyecto, como a pensar el proyecto, ni siquiera a escribirlo, sino como yo estaba justo en el estreno de La Tola y yo andaba mucho por el centro y estaba muy sumergido en el mundo del boxeo. Entonces ahí fue como que surgió esta primera idea de contar la historia de este exboxeador que anda por el centro, por esta urbe muy cruda que es el centro, y el tema de la cárcel, la libertad, la identidad, la pertenencia, fueron como algunas cosas que se fueron como uniendo, y de pronto tuve el nombre. Fue así como Sansón, no sé, realmente no recuerdo ni cómo fue que surgió, o sea, como, sí, es como que llegó, y me acuerdo, incluso le contaba a alguien el otro día, tenía una pared donde desarrollaba la película y hacía mis notitas y pegaba cosas y así. Y al principio decía Sansón, así gigante, como que me imprimía así una cosa que decía Sansón y no tenía nada anotado, solo decía Sansón. Pero, o sea, ¿el nombre salió antes que la película o ya? Antes, sí, es uno muy loco. O sea, como te digo, primero, o sea, como te digo, tenía como ya ciertas ideas y ciertas cosas que quería contar, pero el nombre como que surgió en ese momento. Y he estado tentado muchas veces de cambiarlo, porque como a lo largo de los años, pero se quedó y terminó quedándose. Entonces Sansón es más un nombre simbólico también. Sí, es un simbolismo justo de la historia, ¿no? De esta persona que pierde la fuerza, que tiene que enfrentarse nuevamente. Hay tema, como vieron en el tráiler, le cortan el pelo. Son cositas así como muy simbólicas y que quieren decir cosas, pero no está directamente relacionado con el mito de Sansón, ni con una religiosidad. El personaje también es religioso dentro de la peli, porque tiene la fe católica, cree en un Dios, pero no tiene nada que ver directamente. Es más de eso, es más algo simbólico. Perfecto. Ceci, ¿querías hablar tú?
la Ceci no está. Pero bueno, en todo caso, realmente le va al personaje, ¿no? El nombre. Sí, María Esperanza, si me escuchas, perdón, que tenía un ruido hace un momento y casi no escuché la última parte, perdón. Pero justamente en este momento quería introducir un poco la sinopsis de la película para la gente que nos está viendo este momento. Pues Sansón es la historia de Baldomero, un exboxeador quien después de pasar 9 años en prisión intenta reintegrarse a la sociedad quiteña sin tener las herramientas necesarias para lograrlo. Sin embargo, encuentra motivación en recuperar un hijo y en una nueva relación que inicia con Amelia, una cantante de tecnocumbia. Esta historia se desarrolla en el centro de Quito y que nos parece también esa parte muy interesante que hayas decidido presentar esta película y mostrando esta parte de Quito también, ¿no? Que no la vemos, es esa parte que no vemos todos cuando vamos de visita a Quito. La vida, los personajes reales. Cuéntanos cómo fue esa parte. Sí, un poco, como les decía un poco antes, bueno, a mí el centro es algo que me encanta, es un lugar hermoso, es un lugar donde convergen un montón de contrastes y de diversidad, de personas, de oficios, de texturas, de sonidos, de estéticas. O sea, es un lugar increíble. Y además, yo siento como que es uno de los lugares más auténticos de Quito, donde se siente como más una autenticidad muy potente que vos llegas y te absorbe. Y la peli no está, no se centra, no ve hacia las postales turísticas del centro, que son como la Compañía, San Francisco, como las cúpulas de la iglesia y eso, sino mira más hacia la cotidianidad del centro. Filmamos en el mercado de San Roque, filmamos en Ipiales, filmamos en San Marcos, entonces en La Tola mismo. Entonces yo fui como un poco ahí explorando las calles de Quito, como del centro de Quito, para contar la historia en eso, en las calles más cotidianas, ¿no? En esos lugares, sí, en lugares donde hay mucho comercio, en lugares donde hay un montón de gente. Entonces sí, es como, no sé, es como un amor mutuo, creo que nos tenemos de hoy el centro, porque no es tampoco muy consciente, o sea, tampoco es una cosa decir, te tiene que filmar en el centro, sino que, por ejemplo, La Tola surgió así. La Tola Box, que fue mi película anterior, surgió así, en el centro, y todos los días ahí. Y creo que ahí empezó como esta relación con ese espacio. A mí me encanta el cine también como un dispositivo para descubrir el mundo, para descubrir lugares que no conozco, para conocer gente que no conozco, como eso, como algo que me abre a tener nuevas experiencias y explorarme a mí mismo y explorar al resto. Entonces también un poco por ahí, ¿no? Como que quería narrar esta historia cotidiana del centro a través de Baldomero, a través de Amelia, a través de Don Arsenio, de estos personajes que nos van abriendo el mundo de Sansón y la historia. Entonces sí, toda la película pasa en el centro absolutamente. Chévere. En este momento vamos a saludar a la gente que se está conectando con nosotros, a Álvaro Iván Silva Pérez, que le saluda a los dos, también a Carla Rosales, a Priscila Calle, Andrea Villarreal, Ana Carrera, muchas otras personas que también se siguen conectando. Juana Estrella, una cuencana a la que queremos mucho. Saludos a toditos, nos dice Juana, especialmente a mi querido colega y amigo entrañable, Wolframio. Felicitaciones. Abrazote a la Juanita. Continuamos con Susana. Así es, yo quiero intervenir antes diciendo un contexto de la película, cómo volver a empezar cuando tu vida se detiene y el mundo continúa. Esta pregunta es justamente para Wolframio. Quiero conocer cómo fue tu experiencia en base a la preparación que tuviste que hacer para interpretar a una persona privada de la libertad,
conociste la cárcel de fondo, conociste a uno de ellos. ¿Cómo fue esa experiencia? Coméntanos. Bueno, sí, es como en mi experiencia yo suelo partir primero de mí mismo, como buscando cuáles puntos en conexión podría yo tener con el personaje, ¿no? Eso me permite como encontrar una forma mucho más orgánica, más natural de acercarme al personaje. Y luego voy trabajando las diferencias y las distancias que tengo desde yo como Wolframio hacia el personaje. Entonces hice eso en un principio, buscando esas resonancias, digamos, en mí. Y obviamente ahí me empecé a conectar con cosas ya vividas antes de haber visitado la cárcel, de haber hecho otros personajes que estuvieron presos e información, revivir información que yo ya había recopilado, ¿no? Antes, y luego ponerlo en función de cómo yo desplazarme, cómo sería si yo estuviese viviendo algo así, en principio, lo más básico. Y luego, en base de las indicaciones de Pavel, porque Pavel desde un comienzo hubo una conexión y era como, entramos en ese espacio de indagación, ¿no? Salíamos al centro, me decía, encontrémonos acá, vamos a caminar, me iba como boceteando sus ideas y eso me daba mucho a mí, muchísimo ambiente ya, ¿no? Como decía, por acá entiende. Entonces, es decir, toda esa investigación personal mía, cómo la voy haciendo encajar en lo que Pavel quiere, y eso me daba una posibilidad de ir armando el personaje bajo los aspectos que estaba diseñado, ¿no? por Pavel. Había una idea. Ahora, a partir de ahí, hay muchas cosas que empiezan a pasar. El rato que yo ya tengo ese material, lo dejo caminar al personaje, porque a partir de la forma de caminar, de las caminatas, trabajo los personajes muchas veces, y entonces en la cuestión de la caminata empiezan a aparecer gestos, empiezan a aparecer sensaciones y formas de cómo estar. Y entonces, como Pavel a veces me invitaba a salir al centro a caminar, era un buen espacio para indagar, y empezaba a dejar que empiece a tomar vida este personaje, ¿no? En esa transición pasan muchas cosas que quizás a veces tienes una idea y tratas de acercarte a esa idea, pero cuando empiezas a dejar que suceda y dejas de pensar y estás probando y probando y probando, empiezas a conectarte con cosas que no están dichas, que empiezan a brotar, a surgir solas. El lado del subconsciente es maravilloso, ¿no? El subconsciente es capaz de captar un montón de circunstancias que tú conscientemente no lo haces. Entonces, el hecho de salir a las calles de Quito ya me daba un montón de información, porque me topaba de pronto por ahí con una imagen que pasa en un segundo, pero que ya me ubica, ya me conecta a una puerta, a una ventana, a una pared, con alguna frase, una mirada, y de pronto hay algunos baldomeros por ahí caminando y agarrar esta idea. Y Pavel es un director, una persona, inclusive así en su mundo yo le capto como súper perceptivo, creativo, también volado. Entonces había una conexión que yo cachaba las cosas que él me iba diciendo y era como ir armándole y dejándole que vaya tomando forma, ¿no? Y obviamente, claro que dentro del texto hay mucha información, ¿no? Como actor yo aprendí a leer entre líneas y a tomar información del texto. Y en el texto hay muchos elementos que ya hice bastante de quién puede ser este personaje. Entonces yo parto de ahí, ya cuando tengo, digamos, armado todo esto, y voy indagando y voy dejando que ese tipo de información me siga como abriendo caminos y me va botando a mundos internos. Y como la película se trata de eso, que es una de las cosas que a mí me encantó de la propuesta de Pavel, es conectar a través del mundo interior del personaje. Eso implica que
te exige como actor estar de verdad presente, no es solamente aprenderte el texto y el vestuario, sino es una indagación que te lleva hasta el tuétano, hacia las vísceras. Y ese era un reto que para mí era fabuloso, ¿no? Yo sentía, dije, al fin quiero hacer algo así, desarrollar un personaje. Para mí es un reto y es un regalo también, ¿no? Una oportunidad. Ese proceso es muy interesante, ¿no? Para mí el acercamiento a Baldomero era también el poder llegar a reconocer la realidad de este personaje, qué es lo que significaba él haber estado encerrado después de 9 años, salir a un mundo totalmente nuevo, donde había perdido conexión con todo, donde él ya no tenía un punto donde asirse, donde había perdido el amor propio, y pensando en todo eso, porque es obvio que a mí me toca construir también todo un perfil previo para poder tener elementos motivadores que a mí me lleven a sostener todo esto que estoy imaginando. Entonces, claro, con vivencias que había tenido previas y haciendo ese desplazamiento encontraba muchos elementos de cómo pudo haber sido. Justamente es eso, ¿no? Esa vida, esos 9 años del personaje. Es la similitud, Wolframio, que claro, es como al enfrentarse a la vida, a las diferentes situaciones que nos pasan y que nos atormentan y que no sabemos cómo reinventarnos o en qué momento hacerlo. Entonces, entiendo que se deja en pausa también esa parte de la actuación y uno dice, bueno, en mi vida, ¿en qué momento me reinvento? ¿En qué momento decido tomar otra rienda? Increíble. Además, que el personaje le toca vivir muchas cosas extremas. O sea, esto de sobrevivir el día a día, el poder, el no saber qué va a pasar en ese día, y como yo digo, yo lo trabajaba ese lado de decir cómo sería el tener que compartir una celda tan pequeña con tanta gente ahí amontonados, donde tú no puedes pegar el ojo, no puedes descuidarte. Y además, para Baldomero es una situación que él está viviendo una condena, que él sabe que él tiene que pagar por algo que no era planificado, sino que fue accidental, pero de todas maneras eso le lleva a meterse en un hueco, a querer no volver a hacer lo que hacía antes, a pesar de que él tuvo, pero eso que hacía antes es lo que le permite a él salir de ese hueco, ¿no? Él en su vida, en su día a día anterior, esa cuestión de ser un luchador, un boxeador que lucha, se entrena para mejorar, para llegar a ser mejor, creo que eso es lo que a Baldomero le da una posibilidad de decir, tengo que salir de acá y no quiero volver más. Y aunque no sepa a dónde sale y qué es lo que le va a tocar, pero es lo único que le sostuvo también, esa lucha interior, ¿no? Que es lo que le libera de su propia cárcel, de su propia prisión, ¿cierto? Chévere, gracias por tu respuesta, Wolframio. Voy a continuar con Claudia, que tiene una pregunta para Pavel. Sí, Pavel, yo te quiero hacer una consulta a ti sobre tu producción de la película, porque tú también, voy a redundar un poco con lo que dijo Susana, con la pregunta de Susana, pero tú también te debes haber basado o hacer un estudio tal vez en las cárceles, tuviste entrevistas tal vez con presos para hacer tu guión, o cómo fue que tú hiciste ese guión para esta película. La película es completamente una ficción, ¿no? Yo inventé un personaje con ciertas características emocionales, psicológicas, circunstanciales, sociales. Y para poder llegar como a ciertas características del personaje, sí, a mí me gusta mucho investigar lo más posible. Entonces, yo al principio, en las primeras versiones, conversé con varias gente, como con ex convictos que me contaban sus historias, y tuve también la oportunidad de ir varias veces a la cárcel también, cuando el penal García Moreno todavía era cárcel, entonces como a visitar y así, fui a varias cárceles de Ecuador,
Y bueno, ahí escuchaba unas historias terribles, ¿no? Entonces justamente algo que yo después decidí como darle un poco ese espíritu a Baldomero, que me acuerdo una persona me contó eso, que cometió un delito menor, porque también hay eso, hay que también aprender a distinguir entre los distintos tipos de delitos y de presos que hay, ¿no? Entonces, este era un delito menor y estuvo como 6 años esperando una condena que era de 1 año, cuando ya le salió la condena de 1 año. Entonces cumplió como 7 años de condena, de prisión, por esperar un juicio y una condena, imagínense. Entonces, esta persona obviamente salió nuevamente al mundo completamente transformado psicológicamente, emocionalmente, perdió un montón de cosas. Entonces todas esas historias fueron un poco las que me ayudaron a desarrollar el personaje y a decir, pues esto va a ser así, ¿verdad? Y además también un poco bueno, no un poco, sino también eso mezclado con el mundo del boxeo en el que estuve muy involucrado, que para mí es uno de los deportes y de las historias más hermosas como para contar una historia, un universo, algo como como en Sansón, ¿no? Porque en el boxeo también son historias muy ricas, muy duras, o sea... Y tú ya hablaste también del boxeo en la Tola Box. Exacto. Entonces sí, en esta película no trata sobre el boxeo, sino que está atravesada por el boxeo, ¿no? Y después, y bueno, sí, eso, también hablé con algunos abogados, o sea, me nutrí lo más posible, pero después todo eso como que me olvidé, como que lo dejé ir para construir la ficción, ¿no? Entonces sí, es como que me encanta mucho eso, como leer mucho, investigar lo más posible, como sentir ahí como esa cercanía como para poder escribir, sí, justamente. Entonces, eso, y además la película también es si bien hablamos sobre una prisión, sobre una cárcel física que existe como un lugar de encierro, también es una prisión simbólica, también es una prisión metafórica que trata... justamente de estas cárceles que tenemos los seres humanos, porque la película también es un viaje de la experiencia humana, es una persona que tiene que pasar por distintos estados y además que Baldomero no es ninguna persona muy profunda, no es nada, es un tipo común y corriente, que ha tenido sus vivencias, que ha tenido sus traumas, que ha tenido sus parejas, que ha tenido sus separaciones, o sea, es una persona absolutamente común y corriente. Y entonces es eso, es como este viaje de la experiencia que le toca vivir, ¿no? Porque también él se mete el pie a sí mismo muchas veces también, porque eso es algo también que pasa, que nos pasa a todos, porque... que a veces nos metemos el pie, ¿no? O sea, sabemos que tal vez teníamos que ir por acá o yo qué sé, y nos metemos el pie a nosotros mismos y no sabemos bien por qué. Y también un poco lo que les decía de la cárcel simbólica también es eso, o sea, hay muchos eventos traumáticos en la vida, eventos traumáticos duros que creo que todas y todos nos toca atravesar en un momento. Llámese en este caso de Sansón la cárcel, sea una separación amorosa, sea el luto, sea cualquier cosa que nos... Claro, todos podemos identificarnos. Nos quiebre, exacto, que nos quiebre el corazón, nos quiebre el alma, no sé. Entonces también es eso, es esta necesidad de Baldomero de nuevamente sentir pertenencia con el mundo, de que nuevamente puede tener relaciones humanas con amigos, que puede trabajar, que puede tener una relación amorosa con otra persona. Es esa necesidad de ser parte nuevamente del mundo después de haber sido excluido tanto tiempo, ¿no? Claro. Y entonces... Sí, justo de esa parte quería comentar, porque también dentro de la película nos encontramos con una actriz maravillosa que es Carla Calasanz. Exacto. Y bueno, ella hace el papel de una tecnocumbiera, ¿no? Y sé que, bueno, también ella es cantante, pero sé que se compusieron canciones justamente para la película. ¿Cómo fue este proceso de música y también, pues, cómo viene a complementar esta ayuda, digamos, para que Sansón se reinserte en la sociedad?
Sí, el personaje de Amelia es interpretada sí, por Carla Calasanz, que tiene, esta es su primera película, pero tiene como un talento innato para la interpretación, además es muy buena cantante. Entonces, para mí la tecnocumbia es algo muy, como de mucha identidad de acá y de Latinoamérica en realidad, porque es una variación de un montón de ritmos que encontramos a lo largo de países en toda Latinoamérica, que son variantes de la cumbia. Igual yo le digo tecnocumbia en general, pero hay subgéneros que varían cositas pequeñas del ritmo, de las letras o del centro de los tonos de la música, y van variando así como que hay distintos. Entonces para mí eso, como que el centro también lo relacionaba mucho con la tecnocumbia. Es un género que a mí me gusta mucho. Y mientras yo estaba en el centro me sonaba todo el rato la tecnocumbia constantemente. Entonces parte de esa atmósfera que quería contar. Y Amelia canta en un barcito, ¿no? Del centro, canta ella, y ella le gusta vestirse con animal print, le gusta vestirse con lentejuelas y luces de colores. Ella prepara su escenario y pone lucecitas y pone luces LEDs. Es muy cuidadosa en lo que, en su escenario, y también ella es una mujer muy fuerte, es una mujer muy decidida, y a la vez también es muy alegre. La película tiene como estos dos tonos. Por un lado, el viaje que hace Baldomero, que es esta cosa un poquito más de reconstrucción, de reconstruirse como persona para volver a pertenecer al mundo. Y por otro lado está la música, el baile, que es representada por Amelia. Y la música, bueno, hay música de músicos que ya existentes, tecnocumbia, música nacional, y también hay música original que la hice yo con un compositor que se llama Franco Pomaquiza. Entonces yo escribí las letras, y este compositor es tecnocumbiero, él conoce completamente el género y es muy, muy bueno. Él trabaja con Nelly Janet, que es una cantante que canta tecnocumbia y distintos géneros en quichua. Entonces hicimos con él, y yo le decía, quiero sintetizadores súper estridentes, con sonidos así potentes y así, y este man me cachaba de una. Entonces era como que eso, como que íbamos, él hacía algo y yo le iba diciendo, no, quiero que suene más fuerte, y así fuimos como explorando. Pero esta es la parte en la que se refleja que más o menos que Amelia viene a ser como la tabla de flote de Baldomero. O sea, esta música estridente que contrasta todo lo que está sintiendo él a la salida de la cárcel. Entonces ella viene a ser como una especie de salvadora, digamos. No, yo no creo que tan así. No creo que Amelia es salvadora de nada. O de acolite. Sino es un encuentro. Es un encuentro de dos personas que sienten una atracción, y que tal vez hay amor también. Y eso obviamente a una persona como Baldomero, que está en un estado en el que está, le representan el mundo y le representan un montón de cosas, ¿no? Entonces le da esperanza, como decir, sí, puedo tener una relación, todavía le gusto a alguien, ¿me entiendes? O sea, como ese tipo de afirmaciones, ¿no? Y por otro lado, Amelia también es una persona que también tiene muchos conflictos, que ha tenido muchas decepciones en la vida. O sea, también ella quería o se ve como una gran estrella y toca en un barcito y tiene que aguantar que no le escuchen, y los borrachos, las borrachas, o sea, es como, todo es así como un poquito, es complejo, ¿no? Entonces yo creo que eso, como que no les quiero spoilear porque quiero que vayan a ver la película. Sí. Pero hay eso, hay la unión de dos, el encuentro de dos personas que se encuentran y se sienten atracción y siguen para adelante con la vida. Sí. Chévere, seguimos. Pues vamos a seguir saludando a la gente que se está conectando, están conectando más, a Lulu Cárdenas,
Saludos desde Chile, nos dice Álvaro Iván Silva, que les saludó hace un momento, Virgi Sarmiento. También están preguntando, chicos, ¿en dónde se va a proyectar la película? Si van a estar en los multicines. Bueno, aquí en Cuenca solamente tenemos multicines, ¿no? Entonces, cuéntanos, Pavel, ¿en dónde A ver, la peli se estrena el viernes 28 de mayo, o sea, este viernes que viene, y vamos a estar en Cuenca, en multicines. Vamos a estar en Guayaquil, en Quito, en Ambato y en Cayambe. Estamos haciendo ese esfuerzo por estar en la mayor cantidad de ciudades posibles. Ahorita vamos a estar en esas. Y vamos a estar en multicines, en Cinemark, en Supercines, en Cine 8:30 y en Cineplex. Los horarios ya se están definiendo. Les invito a que nos sigan por redes, que Sansón Película. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter, hasta en TikTok estamos. Entonces, ahí se van a ir publicando toda la información de las funciones, se va a ir publicando novedades, información de la peli, del equipo técnico, porque además eso es importantísimo y eso quiero siempre agradecer también al hermoso equipo técnico que tuvimos, que sin eso no se logra hacer cine. Esto es una cosa de comunidad colectiva por naturaleza. Entonces, bueno, eso, que nos sigan en las redes, ahí van a ver toda la información. Después vamos a estar en otras plataformas, en otras ventanas de distribución, porque quisiera que la mayor cantidad de gente pueda ver la peli. Ahí es cuando el cine se termina de completar, cuando un espectadora lo mira, se conecta. Entonces, eso, claro, vamos a estar en distintos lugares. Uh-huh. Yo sé que van a tener la acogida que ustedes están buscando, porque siempre, nosotros así somos los ecuatorianos, siempre cuando hay algo bueno, pues acudimos, apoyamos, y en esta vez vamos a hacerlo. Que así sea, que así sea. Claro que sí. Quiero que, bueno, en este momento, hacer una pregunta tanto para ti, Pavel, como para Wolframio. Cuéntanos un poquito acerca de lo bueno, lo malo, lo feo, y alguna anécdota durante el rodaje, toda la producción de Sansón. No sé si quieres decir tú o Wolframio. Ok, oye, me lanzas la pelotita a mí. No, bueno, claro, es que es una experiencia esto de hacer un rodaje completo. Para mí en Sansón hubieron varias cosas que me sucedieron. Entre esas, siempre estoy abierto a que me pasen cosas, ¿no? Pero hay cosas que siempre se te van. Habían retos que tenía. Por ejemplo, aprendí a fumar. Yo soy alguien que tengo una vida bastante sí, sana, ¿no? Vegetariano, no tomo, no fumo. Pero te quedaste con ese vicio. Es lo que me decían todos, porque había un rato dado que fumaba y fumaba y fumaba todo el tiempo y me decían, no fumes, así se te va a quedar. Sin embargo, terminé el rodaje un lunes y el miércoles que yo ya no fumaba al día siguiente. No fumaba, o sea, no, era como para mí bien claro el espacio del personaje, el espacio mío, pero tuve que hacerlo, ¿no? Y recuerdo que ya el día llegó para empezar el rodaje y yo ya venía probando esto de fumar y esa noche no dormí, de verdad no dormí, o sea, era como esta sensación de entrar, ya venía yo preparándome. Y esa noche salí a caminar por las calles, ¿no? Y fumé muchísimo esa noche. Y recuerdo que regresé a mi casa y casi más o menos calculando y ya me estaban recogiendo para ir a filmar en el penal, ¿no? Que es donde empieza la película. Y eso pasa, ¿no? A mí me pasa que soy alguien que empiezo a meterme y de verdad me dejo llevar. Y recuerdo que esto de estar en el panóptico, ¿no? Yo había investigado esto de, ¿qué es eso? Desde allá le armo al personaje. Esto, porque si bien es cierto, es algo ficticio, es una ficción, para motivarme yo, hago una traslación, más o menos para mí sucede en los años del 2001 hasta el 2010, digamos,
¿no? Antes de que todavía el penal García Moreno todavía funcionaba y el nivel de vida ahí dentro era extrema. Entonces yo hago como esa traslación, hago me permito imaginarme que todo sucedió ahí en el penal, porque ahí empezamos filmando. Entonces para mí era como, recuerdo que hicimos una visita antes de empezar el rodaje, ¿te acuerdas, Pavel, que fuimos? Y yo un rato dado me metí a una de las celdas y me acosté en una de esas camas que están ya abandonadas y me quedé dormido, ¿te acuerdas? Me quedé dormido ahí. Me quedé así, dije, me fui. Y después me desperté porque el Pavel me andaba buscando y no sabía dónde estaba. Yo estaba dormido en una de esas celdas donde me permití ir para sentir cómo sería estar ahí y realmente estar sin este apuro, porque sabes que no tienes, ahí ya es lo único que tienes. Cosas así, ¿no? Que tenía esas vivencias. Que recuerdo ahora, no sé si algo más. A ver, yo, ¿qué les diré? Nada, como les decía, el rodaje fue una experiencia increíble, o sea, fue como que con un gran equipo. Siempre hay igual cosas que hay que sortear, ¿no? Hay cosas, obstáculos y problemitas que siempre surgen. Era la primera película de mucha gente, o sea, entonces, sí, o sea, había cosas que desde técnicas hasta de necesidades y cosas así que todavía y que sí, que son normales en una producción de cierta manera, pero ahí es importante y eso es algo que también yo quiero ir cada vez como afinando más y aprendiendo más a manejar las circunstancias, ¿no? Y también como adaptarme bastante al entorno, a lo que es, y más bien potenciarlos, no como ponerme rígido y decir, uy, no, ya se fregó, esto ya no puede ser, nada, sino más bien verle. Por ejemplo, se nos cayó una locación que era súper importante y hace rato me puse a improvisar y a reescribir cosas y surgió una nueva locación completamente de la improvisación y que quedó increíble y quedó así como hermoso, que es en el mercado. Hay una especie de altar que hay ahí de neones. Entonces es eso, es como esas sorpresas hermosas que te da el cine. Y de ahí también, bueno, o sea, nosotros tratábamos de tener el mayor respeto a los lugares que íbamos. La gente se emocionaba de tenernos ahí también. Por ejemplo, en Atola, cuando estábamos, me acuerdo que se acercaba así gente, como veíamos, se acercaban a preguntar qué pasaba y así, como veían gente que estaba conectando luces y con la electricidad y todo eso, y traían sus lámparas para que les arreglen, cosas de bebés para que les arreglen. Es que es fascinante. Yo ahorita me acuerdo de cosas también. Por ejemplo, sí, me acordé en el mercado, ahí en el mercado de San Roque, ¿no? Me acuerdo que estábamos justo ahí haciendo esta escena del altar y yo salía después de ahí un rato y venía caminando y una señora se me acerca de ahí del mercado y me regala aguacates, ¿no? Así cosas así, unas cosas lindazas donde la gente... es como sabe que está pasando algo y ven, en lo poco que ven, se conectan e inmediatamente se sienten identificados y me dice, no, yo le digo, ¿cuánto le debo? No, por favor. Lindazo. Y también nosotros lo que hacíamos mucho es como no cerrábamos, o sea, por ejemplo, no era esa cosa de que íbamos al mercado y cerrábamos el mercado absolutamente y teníamos el mercado para nosotros. No, sino que la idea de la peli fue también como nosotros, el equipo, adaptarnos como al entorno, porque yo lo que quería es capturar el centro y estos lugares a donde íbamos de la manera más, como más natural, se puede decir. Entonces, para eso elegimos una cámara chiquita con lentes de cine hermosos pero pequeños, el equipo lo más pequeño posible, y llegábamos a una locación y encontrábamos nuestra esquinita y ahí poníamos las cosas, y la gente ahí seguía. Por ejemplo, en el mercado que cuenta el Wolf,
ese lugar era a reventar de gente todo el rato y venía y va y nosotros hicimos, ahí sí hicimos, no sé, como 15 tomas creo, pero era además era un plano secuencia, entonces era un plano larguísimo que duraba como 7 minutos, Wall cargando un costal así de... ¿Tú no utilizaron extra? No, es que eso no es lo que no queríamos, como cerrar las calles y poner extras y así, sino más bien que pedir a la gente que no vea cámara, o sea, que no levanten dedito o cosas así, sino como eso, ajá, pero también eso yo lo asumí también en un momento como parte de la peli, el lenguaje de la peli, que la gente se cruce por la cámara o que por ahí vea o no sé qué, eso como que ya lo asumí como parte, no me estresé con eso porque si no hubiese sido cerrar y poner 30,000 extras ahí, ajá. Aparte que hubieras terminado con una úlcera. Exacto, sí. Yo también creo que es más enriquecedor para la producción y en la parte humana también, porque reafirma el gusto por hacer el cine, ¿no? Que tiene todas estas cosas. Sí, igual hay muchas maneras de hacer cine, ¿no? O sea, hay 30,000 maneras. Cada director, directora, cada equipo de producción hace cine como conciben el cine, como pueden, como quieren. Hay sistemas súper grandotes que llegan con camiones de luces y hicieron todo y es así como... Es hermoso espectáculo. Hay cine de una sola persona con una cámara, o nosotros que éramos un equipo lo más pequeño que pudimos, pero igual éramos un montón. O sea, había días que éramos 40 personas, era increíble. Entonces, chévere, me parece interesante, ¿no? Que nosotros como espectadores podamos identificarnos y ver los lugares con los que crecimos, ¿no? A los que estamos acostumbrados en el día a día, pero a los que no estamos acostumbrados a ver en el cine. Entonces, esa parte me parece súper interesante de la forma en la que tú decidiste abordar todo el tema de la filmación de la película. Vamos a continuar también, estamos alargándonos un poquito en el tiempo, nos encantaría estar mucho más con ustedes, por supuesto que se han quedado un montón de cosas pendientes, pero vamos a dar este paso para nuestra última pregunta de la noche a Susana. Sí, además se dice que ahora todo es un common word, ¿no? Todo se aprende a través de estos comandos del entorno que nos da la vida. El oler a madera, el estar en un bosque y ver esto nos enseña, es mucha ciencia, mucha conciencia, ¿no es cierto? Entonces el cine debe ser así. Yo felicito en realidad esta producción porque Gracias. La naturalidad y también el transmitir a la gente, al televidente, al espectador ese día a día, la cotidianidad que nos da, en este caso el centro de Quito, es lo que en realidad nos transporta a esas escenas. ¿Sí? Sí, y además también es una película que está hecha sobre todo con mucho cariño y con la mayor honestidad posible. No todos los públicos son para todas las películas, ni todas las películas para toda la gente, pero espero que alguna gente se conecte con la peli, que le toque alguna fibra y que se puedan emocionar y eso, como dejar llevar por esta peli que le hicimos para la gente, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Conocer un poco, ya condensando el mensaje final que nos deja al hacer esta nueva invitación también para el 28 de mayo y sobre todo viviendo una realidad también ecuatoriana en donde los centros de rehabilitación para las personas privadas de la libertad a veces no son, como su palabra lo dice, ¿no? No rehabilitan del todo, sino al momento que uno sale, quienes tienen la oportunidad de cumplir una condena corta y salen, creo que ahí empieza la nueva historia. Entonces, por favor, un mensaje de parte de los dos y sobre todo esta nueva invitación para el estreno. Dale, Wolf. Bueno, a mí me pasó algo reciente, ¿no? Estuve con esto de la película, es como se me han removido muchas memorias, es increíble esto que les hablaba del subconsciente. El solo hecho de empezar a sentir que ya se está viniendo y que estoy reviviendo imágenes y que me llegan y me mandan, es como que en un momento dado he empezado a soñar nuevamente como estaba en ese tiempo, porque era un tiempo donde yo venía a mi casa a dormir. Y me acuerdo ahorita una anécdota que me pasó, estábamos filmando en el cementerio del Tejar, y yo pasaba mucho tiempo y sentía una carga y recuerdo que una noche me vinieron a dejar y antes de entrar a mi casa sentí que alguien me suspiró en el oído.
Ya se puso peligroso. Y yo me acuerdo que le dije, oye, de aquí para allá es mi espacio. Sí, por favor, regrésate. Y esas cosas, ese nivel de cosas es como se han vuelto a revivir, así como, digo, wow, es como empiezan a surgir y el estado anímico de Baldomero ha empezado como a removerse de nuevo en mí, como a recordar ese grado de... Son cosas que, chuta, me tenían a veces como en un estado de cargas donde no sabía llevarlo, y eso para mí me hizo, por ejemplo, cogí unos escritos, porque yo suelo escribir durante la filmación, estoy a veces investigando algo y escribo cosas sobre el personaje, y encontré una frase que me pareció como clave, que dice, siempre será posible volver a empezar, ¿no? Que es como, me vine y me topé con esa frase que me había olvidado, y cuando me topo en estos días y digo, wow, ahí está como sintetizado de alguna manera algo que tiene, que la película probablemente podría ser que alguien le resuelva. Y con esa maravillosa frase precisamente vamos a concluir ya nuestro programa. Les agradezco muchísimo, Wolframio, Pavel, por haber estado con nosotros en este Lere Lere, a ustedes compañeras y por supuesto a nuestro maravilloso público que nos acompaña todos los domingos. No se olviden que Sansón se estrena este próximo viernes 28 de mayo en las principales salas de cine del país. Esperamos que todos puedan asistir con todas las medidas de seguridad y pues bueno, apoyar lo que se hace aquí, lo que se hace bien hecho. Así es que gracias y buenas noches. Eso, gracias a ustedes por la invitación, qué linda conversación. Y eso también para recalcar eso, que vayan al cine con todas las medidas de bioseguridad, eso es muy importante. Y también contarles que las salas están con aforo reducido, con distanciamiento, con purificadores de aire, están cuidando para que la gente se sienta segura. Entonces los esperamos y los invitamos con mucho cariño y gracias a ustedes por este espacio. Chao. Gracias. Gracias también, muchísimas gracias. 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 Y Ahí estaremos.